¿Cómo están los participantes? ¿Qué te vaya comprando? Puedo cocinar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola, me acá pusieron de estamos. por ahora que Buenas. tengamos ahí. Lo voy a convertir a Marcelo Yapira en coanfitrión y a Daniel también, por las dudas que se corte lo mío, así no tenemos esta pequeña demora que estamos teniendo. ¿Cómo va? A ver si puedo. Hola, bueno, ahí lo veo al doctor Ledesma, al doctor Brosio estaba recién ahí. ¿Cómo les va? Nos falta, a ver si está Luis Grossenbacher. No sé si... Sí, lo estoy buscando, a ver si lo encuentro por acá. No, me parece que... A ver si le mandás el link, vos te lo tenés, le mandamos el link porque no lo deja... Tal vez como no se inscribió y le entraba directo con el link. A ver, lo voy a llamar. Deslogueate y... Hola, Javier. Ahí está, te está escuchás? llamando Marcelo, se pudo conectar Luis. Bueno, tuvimos un... ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo andás, Luis? Tuvimos Muy bien. accidentados los disertantes, pero parece que no la gente que está acá, así que parece que los Sí. únicos que no entrábamos éramos nosotros. Así que buenísimo. Era bien participativa, ¿viste? Para Claro, sí, dejar estaban todos menos nosotros. que No sé si quieren, como en digamos, honor las al dudas. tiempo, que empezamos ya un poquitito tarde, les doy la bienvenida a todos y hoy, sin dilaciones, le dejo un poco la palabra directamente. No sé si quiere Marcelo o Daniel decir algo, y si no, Carolina, que nos haga un pequeño raconto de nuestro paciente Mariano, así los que no se conectaron la vez pasada pueden algo recordar, y ya seguidamente damos paso a las charlas, ¿les parece? Perfecto. Dale. Bien, Dale, si me dale, habilitan, si me habilitan compartir pantalla, les muestro, si no, mientras tanto también lo voy Ya Ahí está, contando. estamos. Ahí habilitada, estás. ya está. Ah, genial, genial. Entonces, bueno, para ir haciendo, acá está, para ir haciendo un breve resumen. Entonces les cuento que la idea era contar lo que le iba pasando a este paciente. Iniciamos la primera jornada con todo lo que tenía que ver con el aumento de peso progresivo en un paciente que por fracasos en el tratamiento o por intervenciones incorrectas, bueno, el paciente no logró un tratamiento para ir apaleando, digamos, los distintos diagnósticos que iba teniendo. Entonces llegamos a este segundo día de la jornada con
bueno, estos diagnósticos que aparecen luego de que Mariano nace con un peso alto, que tiene una niñez con sobrepeso, una adolescencia con sobrepeso y en la edad adulta ya con una obesidad, y que a medida que fueron pasando los años se fueron agregando signos y síntomas que el paciente iba desestimando. Nos encontramos ahora con Mariano, que se enfrenta a su médico de cabecera y con él tiene que hablar acerca de sus glucemias alteradas, su presión elevada y su hígado que está también con esteatosis. Así que estos van a ser los 3 temas principales de los que nos van a hablar los especialistas que a continuación mío empezarán a hablar. Ahí está. Dejo de compartir. Muy bien. Bueno, no sé si Marcelo, Daniel, quieren, ahí está, es un gusto, la verdad, que tenerlos hoy. Ahí está la doctora también Paula Cufaro, que hoy va a estar ahí junto con su equipo, con Marcelo Rada, hablando también de hipertensión arterial, y empezando con Luis Grossenbacher, que, bueno, como todos sabemos y hablamos el otro día, los pacientes con síndrome metabólico de obesidad tienen frecuentemente, muy frecuentemente, complicaciones metabólicas del estilo de la hipertensión arterial, la diabetes y problemas de esteatosis hepática. Entonces hoy, particularmente, como decía Carolina, vamos a tocar esos 3 temas, así que les doy, no sé si Marcelo querés decir unas palabras de Luis, y si no... Sí, bueno, estoy acá contestando también en el chat, porque me están pidiendo el tema del link, el link de las charlas grabadas de la semana pasada. Estas charlas también se está grabando. Estamos haciendo gestiones súper importantes a alto nivel para poder obtener ese link. Parece Ya está, sencillo. están en la página, están en la página. Ah, ya están. Ah, Están. buenísimo. Hay que poner una buenísimo. flechita para atrás, donde dice 6 de octubre, hay una flechita para atrás y ahí está todo de la semana anterior. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ya tenemos las preguntas que se las vamos a mandar a los email que ustedes pusieron cuando se inscribieron. Entonces ahí les vamos a mandar directamente las preguntas para que las puedan contestar, que son todas obviamente vinculadas con lo que se dijeron en las charlas, y así obtener el certificado. Vayan haciendo desde ya preguntas y todos, que las vamos a ir comentando al final de la reunión. Bueno, un gusto que estén aquí, un gusto a los disertantes, bueno, Luis Grossenbacher, Adrián Narváez, que te veo ahí. Así que bueno, muchísimas. Ahí está Marcelo Rada, yo en mi pantalla al lado mío está justo. Así que bueno, un placer, y seguro vamos a tener unos minutitos ahí al final para poder contestar las preguntas y hacer algunos comentarios. Así que por mi parte, empecemos ya. Doctor Grossenbacher, te permito compartir también, así. Ya está, pues ya podés compartir, Luis. Listo. Adrián está ahí. Okay. Hola Adrián, gracias, también te saludo. ¿Están viendo? ¿Se ve y se escucha? Sí, perfecto, sí, perfecto. se ve perfecto. Espera un segundito. ¿Ven la primera diapositiva? ¿Sí? Excelente. Bueno, gracias por la invitación a esta jornada y gracias, Javier, por el tema, que es un tema que genera muchas controversias y es muy interesante, ¿no? Hablar de diabetes es hablar de un problema que preocupa, y preocupa por un creciente número de personas con diabetes. La prevalencia en el mundo a lo largo y a lo ancho, digamos, va creciendo. También preocupa porque esto implica un costo sanitario significativamente mayor, y la perspectiva, fíjense, a nivel futuro es verdaderamente significativa. También la tercera razón por la cual preocupa diabetes es que la prevalencia de enfermedad cardiovascular en estos pacientes es elevada. Cerca del 32% tienen alguna enfermedad aterosclerótica o insuficiencia cardíaca, y además estas enfermedades cardiovasculares son la causa del 50% de las muertes en las personas con diabetes. Por todo esto es que preocupa siempre hablar de diabetes. En cuanto a si la metformina, digamos, continúa
como líder o primera droga elegida para los algoritmos de hiperglucemia en diabetes tipo 2. Primero conozcamos por qué llega a esta instancia, cómo llega la metformina a ser la primera elección. La metformina proviene de una planta que es la Galega officinalis, que se conoce hace más de 500 años, pero que ya se usaba para la polidipsia y la poliuria, ¿no? En el año 57, o sea, hace más de 60 años, se aprueban, pero llega, digamos, a la fama, o llega a su posición actual, a la jerarquía, al prestigio que tiene la metformina para ocupar este primer escalón, el podio en la elección de los fármacos, debido a este trabajo, ¿no? El UKPDS fue un trabajo que se comunicó en el año 1998 y que se hizo desde el año 77 hasta el año 97, un seguimiento de 20 años a 5.000 individuos que comenzaban con la enfermedad, un promedio de seguimiento de 10 años. Pero solo 300 se le asignaron a metformina. En ese momento era cuestionado el tema de las acidosis lácticas. Y que encontraron como resultado o conclusiones que en el 36% de los casos bajó la mortalidad total, 42% la mortalidad relacionada a diabetes, 39% al infarto agudo del miocardio, y todo esto estaba vinculado a un descenso de hemoglobina glicosilada, que en ese momento no era objetivo en los tratamientos, sin embargo ya se asoció, y por esa razón después se elige a glicosilada como un target para los algoritmos. Baja la insulinemia, bajan los lípidos y aumenta la fibrinolisis. Esto hizo que ocupase esos primeros lugares, pertenece al grupo de insulinosensibilizadores junto a la PZD, y el mecanismo intrínseco, digamos, se fue conociendo, les diría, a posteriori de llegar a esa instancia, a ser la primera droga elegida. En los últimos años se conoce mucho más de cómo inhibe esa producción hepática de glucosa, y lo hace a través de un sistema regulatorio muy complejo, muy amplio, que es el sistema MPK. Este sistema MPK es lo que permite a nivel nuclear inhibir la formación de muchas enzimas que participen en la neoglucogénesis y en la lipogénesis. Pero también tiene una acción directa, digamos, de metformina, que a nivel de la mitocondria, ya que es un catión, inhibe la cadena respiratoria del complejo 1. De esta forma hay menos producción de ATP, con aumento de AMP, y activa el sistema AMPK. Este sistema regula muchos procesos metabólicos. Y es así que baja o disminuye la producción de glucosa hepática a través de inhibir la neoglucogénesis, y también disminuye el perfil lipídico a través de la inhibición de la lipogénesis. Pero fíjense que tiene otros mecanismos muy interesantes, mecanismos antiinflamatorios, disminuye la inflamación sistémica. ¿Por qué razón disminuye la diferenciación de monocitos en macrófagos a través de algunas... ¿Querés resolver tus compras más cómodas? Ay, Mónica Hola. Fernández. Disco.com.ar se renovó y ahora comprar es más fácil, más rápido. Hola. Encontrar todo lo que necesitas y elegir Perdón. Ok, no hay problema. Y fíjense que hay un mecanismo que ya todos vamos conociendo más en la actualidad, que tiene que ver con la microbiota digestiva. Modifica más de 80 colonias cuando uno empieza a tomar metformina, y esto permite aumentar la secreción de GLP-1 y además regula algunas enzimas que participan en la insulinosensibilidad. Es decir, es muy amplio el espectro de sitios de acción de la metformina, pero que finalmente también a nivel miocardio genera algún beneficio, y a través de este mecanismo del MPK que actúa estimulando a la óxido nítrico sintetasa, principalmente endotelial, y disminuyendo el transforming growth factor, y de esta forma disminuye la hipertrofia, la apoptosis del miocardiocito y mejora la función del ventrículo izquierdo. Es decir, claramente se fue conociendo que estos mecanismos vinculados al sistema del MPK tenían que ver también con mejores resultados en cuanto a la menor mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, o mejor pronóstico en aquellos que tomaban metformina. De manera que hay factores hemodinámicos, metabólicos, y un impacto en la obesidad que contribuye para disminuir la apoptosis del miocardiocito, disminuye la insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular. Todo esto conlleva también a que otros trabajos estén en curso, que son muy interesantes porque no son pacientes diabéticos, son individuos con riesgo de diabetes y riesgo cardiovascular, para evaluar
los outcomes cardiovasculares y a partir de esto, digamos, encontrar algún beneficio con la metformina. Otro trabajo es el IMPACT. En esto también son individuos que aún no tienen diabetes, tienen riesgo de diabetes, con enfermedad macrovascular y se valoran los outcomes cardiovasculares. Son trabajos de más de 10.000 pacientes o individuos y que se van, digamos, se evalúan en el transcurso de 5 a 7 años. De manera que hay una sensación de enfocar de una manera paradigmática diferente la enfermedad cardiovascular y considerando la metformina como también parte de esos algoritmos en no diabéticos. Y es esta la razón por la que hasta el año 2015 la metformina ocupó los primeros sitios como el primer escalón farmacológico para el tratamiento de la hiperglucemia en los diabéticos tipo 2, y luego, según ciertas características de las drogas, elegíamos el segundo fármaco. En las distintas guías, acá vemos otra que es la Asociación de Endocrinólogos Americanos, donde se observa de qué forma la metformina también ocupaba el primer sitio de droga para el tratamiento de la hiperglucemia. ¿Sí? Entonces, todo venía muy tranquilo para la metformina como líder, como única ocupante del podio, pero en el año del 2015, al final del 2015, empaglifosina, en un trabajo randomizado y controlado, prospectivo, a 5 años, se encuentran con un resultado que baja la mortalidad versus placebo, pero individuos que usaban metformina, baja la mortalidad en un 50% y la hospitalización por insuficiencia cardíaca también desciende en un 50% a 48 meses, y fíjense que esto se dio desde el inicio de la toma de la empaglifosina. Por supuesto que este descenso en la mortalidad cardiovascular se relacionó principalmente por la fuerza que tenía la menor internación por insuficiencia cardíaca, mientras que los otros outcomes vinculados a aterosclerosis carotídea, coronaria, no tuvieron, digamos, un peso significativamente estadístico. Entonces los ISGLT2 comenzaron a ocupar un protagonismo mayor. Estos actúan en estos transportadores glucosa y sodio dependiente y que digamos, se encarga de absorber esta glucosa en exceso y se adecúan estos transportadores a absorber glucosa y sodio en demasía, es decir, carga todo el intersticio renal y a nivel plasmático también. Hay una sobreadaptación. El bloqueo de esta reabsorción sodio-glucosa es lo que genera disminución de la glucemia prandial, disminución de la glucemia de ayuno, el peso corporal, sodio corporal total, ya que genera, digamos, una natriuresis y glucosuria con pérdida de alrededor de 300 calorías por día, y esto impacta en el peso. Disminuye además a largo plazo la albuminuria, y esto se observó como medidas de prevención primaria y secundaria. Baja la presión arterial, la volemia, el filtrado glomerular, y tiene interesantes mecanismos también asociados a un aumento de la producción de eritropoyetina con aumento del hematocrito. Todo esto se acompañó, digamos, de beneficios que fueron estudiando y profundizando cada vez más para entender cuáles son los mecanismos que influyen en la menor incidencia de insuficiencia cardíaca, enfermedad renal y enfermedad hepática. Es así que a nivel cardíaco se sumaron cardiólogos, clínicos y también hipertensólogos con el afán de entender cuál es el mecanismo intrínseco a nivel celular, por lo cual, digamos, mejoraba la sobrevida del miocardiocito. Y se llegaron a conclusiones y hallazgos muy interesantes, donde también estaba vinculado sin duda, digamos, al efecto del MPK, ya que esta enzima participa siempre facilitando, o estos mecanismos facilitan el reciclamiento autofágico. Esto permite la liberación de las organelas envejecidas y la sobrevida de las nuevas. O sea, de esta forma normaliza estructura y función de la mitocondria del miocardiocito y disminuye la inflamación del miocardiocito. A largo plazo genera una mejor sobrevida. Esto se traduce, por supuesto, en los outcomes cardiovasculares propuestos por estas drogas. Los laboratorios que realizaron la validación de estas drogas y su impacto a nivel cardiovascular, vimos el EMPA-REG, canaglifosina fue evaluada a través del CANVAS, dapaglifosina con el DECLARE,
canagliflozina también hizo un trial, digamos, evaluando los outcomes en pacientes con enfermedad renal crónica, y finalmente DAPA-HF, donde evaluaba la insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos o no, y el impacto que tiene la dapagliflozina en ellos. Por supuesto que los hazard ratio en lo que hace a mortalidad cardiovascular son significativamente, digamos, importantes, protectores con todas estas drogas, y el descenso en la internación por insuficiencia cardíaca también se mantuvo en todo el grupo, la familia de fármacos ICGLT2. Ahora, lo interesante es que todos estos trials enrolaban alrededor del 70% de los pacientes en tratamiento con metformina. También, en el año 2016, para incomodar un poco más a la metformina, los análogos GLP-1, como el liraglutide, fue el primero en realizar el trabajo para evaluar los outcomes cardiovasculares, encuentra que baja la mortalidad un 22% a 54 meses, baja la mortalidad por infarto no fatal y ACV no fatal, digamos, y la muerte cardiovascular un 13%, y además se evalúa una protección disminuyendo la incidencia de nefropatía, tanto microalbuminuria como proteinuria. Es decir, claramente suma a los ICGLT2 este nivel de protección cardíaca y renal. Los análogos GLP-1 sabemos que disminuyen la producción de glucagón y aumenta el estímulo de insulina, el secretor de insulina, en presencia de carbohidratos, por supuesto, a nivel de la alimentación, impacto también en el peso, ya que generan saciedad, y con esto disminuye la inflamación del tejido adiposo y favorece, digamos, a nivel urinario también, eliminando el sodio y disminuyendo la precarga y poscarga cardíaca. Y lo interesante es que con todo esto también se observan beneficios a nivel isquémico, de un corazón isquémico y de hipertensión arterial. Es decir, finalmente estos fármacos, lo que se observó en los outcomes, digamos, ya tiene una explicación en sus mecanismos a nivel arterial y a nivel miocardiocítico y a nivel hemodinámico. Los outcomes que, digamos, avalan todos estos beneficios son el líder para liraglutida, sustain para semaglutida y el rewind para dulaglutida. Sin duda que mortalidad cardiovascular, infarto y stroke, digamos, son beneficiadas con estas drogas, pero también lo son en cuanto a la prevención de la enfermedad renal. Es importante destacar que en estos trials controlados y randomizados, el 70% de los pacientes también estaban recibiendo metformina. Un metaanálisis muy interesante para leer y analizar reclutó a 453 trials, de los cuales 302, casi 300, tenían terapias, digamos, con metformina a los individuos que participaban. Es decir, claramente 2/3 partes estaban en tratamiento. Por eso, digamos, es que cuando consideramos las nuevas guías, tenemos que pensar que las elecciones de los nuevos fármacos en función de una perspectiva no tan glucocéntrica, sino también de complicaciones cardiovasculares, debemos considerar que las evidencias se hicieron con pacientes que tenían o recibían metformina en el tratamiento basal. Y es así que este año ADA, la Asociación Americana y la Asociación Europea de Estudio de la Diabetes, y a nivel mundial, reproducen otras asociaciones también, una guía donde en primera línea ponen los cambios de hábitos, que esto está siempre vigente, no se deja nunca los cambios de hábitos, con metformina, pero si tienen indicadores de alto riesgo de enfermedad cardiovascular, o tienen enfermedad cardiovascular establecida, debemos optar también de asociar a metformina con estos fármacos, los análogos GLP-1 o los ICGLT2. Y si nosotros observamos los 5 tracks o caminos que eligieron para agrupar según la situación clínica de complicaciones, digamos, ateroscleróticas, insuficiencia cardíaca, renal, o riesgo de hipoglucemias, obesidad o por costo, vemos que en estos 5 tracks siempre están, digamos, los análogos GLP-1 y ICGLT2 como alternativas complementarias o junto a metformina. De manera que hoy en día es muy difícil separar el tratamiento sin la asociación de estos fármacos.
También la Asociación de Endocrinólogos Americanos adecuó su guía, incluyendo la salvedad de que si hay enfermedad arteriosclerótica, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, también junto a metformina asociamos el tratamiento para los diabéticos tipo 2 en estado de hiperglucemia. Es interesante que este año también expertos expresaran su opinión en cuanto a cómo simplificar para el clínico en la elección, teniendo en cuenta, digamos, estos algoritmos, y ponen que la primera línea, digamos, tiene que ser estilo de vida, metformina y una de las drogas que mejoran la enfermedad, drogas que mejoran la diabetes o la enfermedad. Entonces ponen metformina, y si tiene enfermedad, insuficiencia cardíaca, renal o aterosclerótica, los ISGLT2. Y si tiene solo riesgo de enfermedad aterosclerótica, análogo GLP-1. Y si son obesos, ¿por qué no pensar en una asociación de los 3 fármacos? En lo personal, uno transmite una experiencia, ya digamos con algunos años, desde el año 2007 con los análogos GLP-1 y desde 2012 con los ISGLT2, y muchos más años con metformina, y uno puede proponer que hay ciertas situaciones clínicas donde los 3 están indicados, otras donde metformina y ISGLT2 tienen prioridad, sobre todo cuando, digamos, hay obesidad, pero en el caso de obesidad solo los análogos GLP-1 podemos asociar, digamos, como única droga. Cada una tiene sus prioridades. Vemos que en los ISGLT2, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, los análogos GLP-1 con la obesidad y NASH, digamos, son las situaciones donde solo pueden estar como tratamiento en diabetes tipo 2 si hay intolerancia a metformina, y la metformina donde además sabemos que acompaña a todas las edades con su validación en hiperglucemia con diabetes tipo 2 en niños, adolescentes y adultos, cáncer de páncreas, y es claramente elegida. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que en los trabajos randomizados y controlados que evalúan los outcomes cardiovasculares, ISGLT2 y análogos GLP-1 tienen en toda su población enrolados más del 70% de los pacientes tomando metformina. Desde el UCAP-PDS, que fueron más de 20 años hasta la actualidad, van aumentando los trabajos controlados y randomizados, sobre todo para protección cardiovascular y cáncer, para el caso de metformina. Longevidad, nefropatías y endocrinopatías, otras endocrinopatías, son otro foco de investigación en relación al efecto sobre el emetor que tiene la metformina, disminuyendo y mejorando el reciclamiento celular. Y por supuesto quedan pendientes los outcomes cardiovasculares, los trials que evalúan la metformina, y la pregunta para ponerse a pensar es si son imprescindibles hacerlo o no. Hay muchos trabajos que tienen que ver acá con carcinomas, el costo es significativamente menor de metformina, y tal vez hagan falta algunos head-to-head de metformina versus ISGLT2 o análogos GLP-1, y que, bueno, algunos están ongoing y van a tratar de terminar en un par de años. Mientras tanto, metformina aún está en el podio, aunque actualmente podemos decir que el mismo es compartida en la mayoría de los casos, como alguna vez se compartió una medalla de oro en natación a los 100 metros, allá por el año 2007. Lo que sí nos deja que la llegada de estos fármacos, además, nos abrió un camino de diálogo y contacto y debate y discusión y participación más común entre clínicos, cardiólogos, nefrólogos, diabetólogos, enriqueciéndonos para el diagnóstico de más pacientes con enfermedades cardiovasculares desde el rol del endocrinólogo y el diabetólogo, y a su vez más diabetes, más diagnóstico de diabetes, prediabetes y manejo de los diabéticos desde el lado de los clínicos, cardiólogos y nefrólogos. Muchas gracias. Estoy abierto luego para las preguntas. Bueno, ¿me escuchan? Buenísimo, te escuchamos, excelente, Luis. Estaba esperando a ver si Marcelo querías decir Todo bien. algo, Daniel, pero buenísimo. Y bueno, vamos a continuar, como vos decís, a tratar de hacer las preguntas al final. Vamos a continuar entonces con Adrián Narváez, que es médico también de la sección de patología y el servicio de clínica médica del hospital, y
siguiendo con este tema de las patologías tan prevalentes en los pacientes con síndrome metabólico de obesidad, vamos a ver si hay un espacio para el chequeo, el rastreo de la patología hepática al hígado graso en este tipo de pacientes. Adrián, un gusto ¿Qué tal? ¿Cómo tenerte. están? Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, un poco vengo a traer esto del hígado graso y a charlar con ustedes una breve introducción de por qué es importante, ¿sí?, el estudio del hígado graso, sobre todo en los pacientes de que venimos hablando de obesidad, diabetes, y bueno, si es necesario hacer el tamizaje y cómo. Bueno, me pongo el puntero. Bueno, primero pensar que el hígado graso cumple con algunas premisas que deberíamos tener en cuenta para indicar el tamizaje, y es que es una patología de alta prevalencia, puede frecuentemente causar en algunos pacientes una determinada morbimortalidad, y es una patología que generalmente es detectable en una etapa asintomática. Basándonos en eso, vamos a pensar un poco en qué pacientes entonces deberíamos hacer el tamizaje de hígado graso. Para eso primero hay que entender que es una patología que tiene una prevalencia considerable. Generalmente en el mundo se habla de una prevalencia entre el 10 y el 30% de esteatosis en la población general. ¿Sí? También se ha visto, y esto creo que es muy importante, en los últimos años una nueva entidad, que es el lean esteatosis, o la esteatosis en pacientes delgados. De los pacientes con esteatosis, más o menos el 7% de los pacientes tienen un BMI normal, y son pacientes también a considerar. Dentro de este 10 a 30% de la población general, en Argentina, si bien no hay muchos estudios de prevalencia, uno de los últimos fue en el 2012, estamos entre los índices de más prevalencia en el mundo dentro de Latinoamérica. Entonces, a tener en cuenta, y un poco siguiendo el camino de lo que venimos hablando de este tipo de pacientes, con obesidad, con diabetes, con comorbilidades, la prevalencia en grupos de riesgo es mucho más alta que en la población general. Como podemos ver en este gráfico, ¿sí?, llega a ser casi hasta el 95% en algunas series en los pacientes obesos, promedio del 70% de la diabetes, y cae un poco en dislipemia e hipertensión. Por lo cual, deberíamos pensar que estos pacientes, o estos que se encuentran en este grupo de riesgo, son donde más deberíamos tener atención. Primero, porque probablemente tengan más posibilidades de tener esteatosis, y como vamos a ir viendo más adelante, porque no solo que tienen más prevalencia, sino que además suelen cursar con formas más graves de la enfermedad, es decir, con NASH, que es la esteatohepatitis no alcohólica, y con fibrosis en sus distintos estadios. Bien, entonces la definición clásica, y les digo por qué definición clásica, porque hace 2 años aproximadamente se intenta redefinir, justamente a través del estudio de la disfunción metabólica que hay en estos pacientes, se trata de redefinir cuál es la nueva definición de hígado graso. La definición clásica como tal es la infiltración grasa de más del 5% en los hepatocitos, ¿sí? Y esto, como siempre se ha hablado, lo primero que uno descarta de alguna forma es que el paciente no tenga un consumo de alcohol, para dividirlo clásicamente los pacientes que tienen hígado graso por alcohol de los pacientes que no tienen hígado graso por alcohol, ¿sí? Aproximadamente, para decir eso, un paciente debería consumir menos de 30 gramos si es hombre de alcohol, o menos de 20 gramos si es mujer. Como se habrán dado cuenta, el diagnóstico confirmatorio de alguna forma es histológico, y no es nuestra realidad de todos los días, ¿sí? Nuestra realidad de todos los días es algo a ser totalmente incidental, es decir, un paciente que se está evaluando por clínica médica por una determinada patología abdominal, un gastroenterólogo que en el estudio de una dispepsia o un trastorno funcional pidió una ecografía, y generalmente nuestros pacientes llegan así. Entonces, nosotros aceptamos como tal que, si bien no tenemos la biopsia del paciente, todo aquel paciente con un aumento de la ecogenicidad es sugestivo de esteatosis. Entonces, lo primero es tener la evidencia de esteatosis hepática, ya sea por una imagen, cualquiera puede ser, tomografía, resonancia, ecografía, o la histología en su defecto. Y la exclusión de causas secundarias de acumulación de grasa, que la principal es el alcohol, ¿sí? Pero hay un montón de otras causas secundarias cirugía, fármacos, tamoxifeno, amiodarona, hay un montón de fármacos también en la literatura, o enfermedades metabólicas, o incluso otras hepatopatías crónicas, como la hepatitis, sobre todo la hepatitis C, que pueden generar esteatosis, y vamos a interpretarlas como causas secundarias. Ahora, sin duda,
la ecografía es lo que más a mano tenemos, y lo traigo acá a colación porque justamente me empiezo a adelantar o adelantarles desde dónde viene nuestra idea de hacer screening con estos pacientes, y vamos a ver que la esteatosis, la ecografía es por ahí el método que más utilizamos para hacerlo. ¿Por qué? Porque está disponible, porque es segura, no es invasiva y bajo costo, como todos sabemos. Tiene una sensibilidad de casi el 100% y especificidad del 90% cuando el contenido de la grasa es de más del 20%. Y acá es importante hacer un comentario que, como habíamos dicho recién, a partir del 5% de infiltración grasa en el hígado, nosotros decimos que el paciente tiene esteatosis, pero a la vez mostramos que para que un paciente, por imágenes, podamos demostrar que tiene esteatosis, debería tener aproximadamente más del 20% de grasa en el hígado. Es decir, que esos pacientes que tienen entre un 5% de grasa en el hígado y un 20%, ahí nos queda una zona gris de pacientes donde generalmente no los podemos identificar con la ecografía y no por eso podemos afirmar que no tienen hígado graso. Una de las cosas que para mí es muy importante, y siempre que hablo de este tema me gusta aclarar porque es de la práctica diaria, es sobre la interpretación de la esteatosis como tal. El error más común que uno puede ver a veces en la práctica es que los pacientes vienen categorizados dentro de la esteatosis como grado 1, grado 2, grado 3 en la ecografía, o esteatosis leve, moderada, severa, lo cual es un parámetro totalmente subjetivo, porque es a ojo de quién está haciendo la ecografía, y lo que para mí podría ser un grado 1, para otra persona, observando la ecogenicidad, es un grado 2, y no indica que quien tiene una esteatosis severa por ecografía sea de mayor riesgo que alguien que tiene una esteatosis leve o al revés. Entonces, eso es uno de los conceptos por lo cual van a ver que nosotros habitualmente no pedimos de seguimiento para un paciente que tiene esteatosis, no pedimos ecografías a repetición ni de control. Otros métodos diagnósticos, bueno, hay otros métodos disponibles, hay biomarcadores, estos generalmente no lo utilizamos, la verdad que son costosos, en la práctica diaria muchos no se utilizan, salvo para algunos estudios clínicos. Lo mismo con la espectroscopía por resonancia magnética, hay muy baja disponibilidad en nuestro medio y en el mundo en general. Y sí me detengo 2 segundos en esto, que es el CAP, porque nosotros se está viendo cada vez más en Argentina la posibilidad de hacer fibroscan a los estudios, si bien la posibilidad del acceso es bajo. En el último congreso de hepatología se hacía justamente una encuesta a nosotros los hepatólogos a ver cuánto acceso teníamos en nuestros centros, y no llega ni al 30% la posibilidad de acceder a una elastografía. ¿Pero por qué les digo esto? Porque el FibroScan, que es la marca más conocida o del equipo de elastografía, cuenta con un software que se llama CAP, ¿sí? Es decir, cuando hacemos un FibroScan, tenemos la posibilidad, en el hospital italiano tenemos la posibilidad de hacerlo también, podemos medir en decibeles una aproximación de la cuantificación de grasa que tiene una persona. Y esto nos puede servir para el diagnóstico, para el seguimiento. Entonces, todos aquellos pacientes que cuando le estoy haciendo el FibroScan tienen más de 200 decibeles, puedo decir que tienen grasa en el hígado. Y así, a medida que más tienen, tenemos una escala a nosotros que nos permite decir si el paciente tiene del 0 al 10%, del 10 al 33%, del 33 al 60% de grasa, que es lo mismo que nos informa también una biopsia, y tiene una buena sensibilidad y especificidad como método para el diagnóstico de esteatosis. La alteración de las enzimas hepáticas, sin duda, no es bueno para hacer un tamizaje o hacer screening de los pacientes con hígado graso. Está además decir que los pacientes que tienen hígado graso, no todos tienen alteración del hepatograma, y hay un montón de estudios que nos muestran que los pacientes, incluso teniendo el más del 20% de grasa en el hígado, tienen transaminasas normales, por lo cual, si bien nosotros la pedimos de control, sabemos que no es un determinante pronóstico para nosotros, y que no podemos hacer un screening o intentar saber si un paciente tiene hígado graso simplemente por tener alteración de las enzimas. Como también cuando tenemos un paciente con alteración del hepatograma y esteatosis, debemos buscar causas secundarias de esteatosis, debemos buscar otras causas de alteración del hepatograma que no tengan que ver con la esteatosis. Sin duda, cuando uno se pregunta si hay que hacer tamizaje o no, debería tener en cuenta que habría que apuntar sobre todo a la población que tiene determinados factores de riesgo, ya sean factores de riesgo extrahepáticos o que sean propiamente del hígado. Y como factores de riesgo extrahepáticos, los que principalmente vemos es la diabetes, el síndrome metabólico, está la obesidad. Y como factores de riesgo hepático, sin duda, el marcador pronóstico más importante de un paciente con hígado graso es si tiene o no fibrosis y cuál es el grado de fibrosis que tiene nuestro paciente. Entonces,
Sabemos nosotros, entrando un poco en tema de la diabetes como población de riesgo, que es uno de los predictores clínicos más fuertes de población a esteatosis simple, a NASH y cirrosis, es decir, sabemos que histológicamente solo podemos clasificar histológicamente a los pacientes en hígado graso o esteatosis simple, que es aquel paciente que solo tiene más del 5% de grasa en el hígado y nada más, el paciente que tiene NASH, que es aquel paciente que histológicamente ya presenta balonización de los hepatocitos, inflamación lobular, y estos pacientes pueden evolucionar hacia la cirrosis, que ya sería el estadio máximo de fibrosis que pueden presentar cuando hay nódulos de regeneración hepática, ¿sí? Y que la presencia de diabetes asociada al hígado graso puede aumentar 2 a 3 veces el riesgo de hepatocarcinoma, y como vemos acá en los estudios de prevalencia de fibrosis en pacientes con, son estudios realizados con métodos no invasivos. Cuando comparamos a la población general, los pacientes con diabetes tienen más prevalencia de fibrosis que la población general. Lo mismo pasa con el síndrome metabólico. Cuando uno analiza a los pacientes con hígado graso y síndrome metabólico y mira la sobrevida, puede ver cómo la sobrevida, a medida que se va incluyendo a medida que tiene un criterio, 2 o 3 de síndrome metabólico, cómo cae la sobrevida de estos pacientes con hígado graso. Entonces, sin duda para nosotros, si bien el abordaje es totalmente multidisciplinario, estamos muy atentos a la detección de la diabetes, a la detección del síndrome metabólico como tal, pensando que estos pacientes pueden cursar con formas más graves del hígado graso. Esto que les contaba es que previamente había una definición clásica que era hígado graso es paciente con esteatosis por imagen o histología que descarta una causa secundaria. Hoy está cambiando, desde el 2020 hay un consenso que se trata de establecer, que es hablar de MAFLD. Y MAFLD, por sus siglas, es aquel paciente que tiene hígado graso asociado a una disfunción metabólica. ¿Qué se quiere buscar con este nuevo concepto y por qué se quiere cambiar? Generalmente el concepto de hígado graso es un concepto que está estático desde 1980, y dice, por ejemplo, que el paciente que toma alcohol no es un hígado graso que pueda estar asociado a una disfunción metabólica, o si tengo hepatitis y tengo hígado graso, al paciente es una causa secundaria. Y hoy estamos viendo más que nunca que hay pacientes que tienen disfunciones metabólicas asociadas al hígado graso, y concomitante a esto pueden tener además consumo de alcohol, o pueden tener alguna otra patología hepática crónica, por lo cual no es un diagnóstico como tal de exclusión, y contempla disfunción metabólica, y también en eso, tratando de estratificar como pacientes de riesgo aquellos pacientes que tienen esta disfunción metabólica, probablemente tengan mayor progresión, como decíamos, a fibrosis y a cirrosis. Y el diagnóstico hoy de esto de MAFLD, nosotros lo hacemos en cualquier paciente que tiene esteatosis hepática, diagnosticándolo con los métodos que vimos, y asociado a esto puede tener el paciente sobrepeso o diabetes, es decir, un paciente con hígado graso y sobrepeso se puede denominar MAFLD, un paciente que tiene esteatosis y diabetes también va a ser MAFLD, o incluso estos pacientes que son pacientes lean, que decimos de peso normal o un BMI de menos de 25, si tienen 2 de estos factores de riesgo metabólicos, como ven acá, el perímetro de la cintura, presión o algunos parámetros de lípidos, estos pacientes también se van a denominar como MAFLD o pacientes con disfunción metabólica, y acá deberíamos prestar más atención. Entonces, la pregunta, y respondiendo un poco a la pregunta con todo esto que era inicial sobre cómo y a quién, hoy la verdad que hay bastante consenso entre la guía latinoamericana y la guía del 2019 nuestra de Argentina, sobre qué pacientes se deberían hacer screening. Y hoy se sabe que el screening de hígado graso se debería hacer en todos los pacientes que tienen factores de riesgo, ¿sí? En pacientes con síndrome metabólico, obesidad y diabetes de tipo 2. También, por ejemplo, la guía latinoamericana incluye a los pacientes que tienen más de 50 años. ¿Pero por qué? Porque son pacientes de alto riesgo para progresión a fibrosis hepática o a formas más agresivas de la enfermedad, y está asociado a mayor morbimortalidad. No se recomienda el tamizaje de hígado graso en la población general, y esto en realidad no hay un consenso general sobre esto, pero lo que se dice es que hoy faltan estudios, sobre todo estudios de costo-efectividad, para hacer un screening a la población general de hígado graso, por lo cual hoy no se realiza de forma rutinaria, por esto mismo, porque se desconoce la costo-efectividad y solo se reserva el tamizaje para los pacientes con factores de riesgo. Y sin duda el método recomendado como screening, dada su buena sensibilidad y especificidad, dado que no es un método invasivo, sin duda es la ecografía. El día después del diagnóstico, y esto es importante porque forma de alguna
forma parte de algo que es muy importante para nosotros, que es una vez que nosotros realizamos el tamizaje de hígado graso, fuimos a buscar, en estos casos de hígado graso, lo segundo que tenemos que hacer, y sin duda, una vez que el paciente tiene esteatosis, es determinar la fibrosis hepática. Como les decía, la fibrosis hepática puede ser desde el grado 1 hasta el grado 4, donde ya el paciente está en un estadio cirrótico, y es el factor pronóstico más importante para la evolución de nuestros pacientes. Como pueden ver acá, la sobrevida de los pacientes a medida que tienen mayor grado de fibrosis, ¿sí? Desde el F1 al F4, cómo cae la sobrevida en los años de seguimiento de nuestros pacientes, por lo cual tenemos que determinarlo. Para esto tenemos métodos no invasivos, que simplemente en nuestro consultorio nos sentamos frente al paciente, cuando ya tenemos nuestra ecografía, hicimos nuestro tamizaje, nos dicen que el paciente tiene hígado graso, lo segundo que hago es inmediatamente calcular los scores de fibrosis. Con los scores de fibrosis puedo rápidamente calcular con los dos scores o tratar de predecir si ese paciente tiene fibrosis o no, ¿sí? El principal valor de esto es el valor predictivo negativo que tienen estos dos scores, y podemos clasificar a los pacientes como de bajo riesgo de fibrosis, en una zona gris indeterminado, o de alto riesgo de fibrosis. Sin duda, esto es importante, como lo refleja en este algoritmo, porque los pacientes que yo hago los dos scores, que tienen hígado graso y hago los dos scores, y tienen bajo riesgo, este es un paciente que habitualmente puede tener un seguimiento anual, que voy a ajustar todas las medidas higiénico-dietéticas, voy a trabajar obviamente con diabetología, con cardiología, con nutrición, va a tener un manejo, y las otras especialidades va a tener un manejo multidisciplinario, pero no voy a avanzar probablemente con ningún estudio. Ahora, los pacientes que los scores de riesgo son intermedio o alto, tengo que avanzar para investigar de una forma más exhaustiva la fibrosis. Y acá aparece un poco el FibroScan, donde en estos pacientes de riesgo intermedio alto hago el FibroScan. Generalmente el criterio que siempre nosotros decimos los hepatólogos de cuándo nosotros deberíamos recibir al paciente es acá, en este momento, cuando algunos de ustedes que hacen alguna especialidad que no es la hepatología y trabajan todo el tiempo con nosotros, con los pacientes de hígado graso, determinan que ese paciente tiene riesgo intermedio alto, y nosotros valorar si el paciente, la mejor forma de evaluación de la fibrosis es el FibroScan o tomar otro método, ¿sí? Es decir, los pacientes con riesgo intermedio alto deberían tener una mayor valoración. El FibroScan sin duda es la herramienta no invasiva que me permite clasificar a los pacientes de una forma más precisa en pacientes que no tienen fibrosis avanzada, cuando tengo menos de 8 kilopascales, en una zona de riesgo entre 8 y 18, y en forma más de 18 con fibrosis avanzada. Y acá viene una pregunta importante que nos hacemos nosotros en el consultorio, es si biopsiamos a estos pacientes o no, y qué rédito le vamos a dar al paciente biopsiándolo, teniendo en cuenta qué beneficio, teniendo en cuenta que, como ustedes saben, no hay un tratamiento farmacológico específico. Y bueno, por algunos casos, estudios clínicos, para descartar otras causas de fibrosis o alteración del hepatograma, biopsiamos, para ver si el paciente tiene una fibrosis avanzada y necesitamos ponerle un screening de hepatocarcinoma, como a todos los pacientes con cirrosis, y por eso tiene una gran importancia. Creo que, no sé por qué, por un error técnico se me saltó, había una última que marcaba como un checklist de conclusiones, pero bueno, en fin, las conclusiones son que sin duda la esteatosis es una enfermedad prevalente en nuestro medio, que la ecografía, sin duda, por todos los beneficios que vimos, si bien tiene limitaciones, es el mejor estudio que tenemos hoy para hacer el tamizaje de estos pacientes, que no se recomienda en la población general, y que todos los pacientes de riesgo, como diabetes, síndrome metabólico u obesidad, debería hacerse el tamizaje para hígado graso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, me quedan también algunas preguntas. Seguimos con el doctor Marcelo Rada, y después abrimos espacios para preguntas que ya están llegando. Yo no sé si, Marcelo, estás ahí recolectando estoy algunas. viendo, Estás recolectando algunas, estoy buenísimo. viendo Yo también acá. tengo las mías, pero... ¿Ven la presentación? Marcelo, se ve, no sé si lo dije antes, Marcelo es médico de planta del Servicio de Clínica Médica y miembro de la sección de hipertensión arterial del servicio. Bienvenido y gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar del tratamiento del paciente se puso hipertenso, vamos a hablar del tratamiento de la hipertensión. Entonces,
¿Por qué el paciente con síndrome metabólico puede estar hipertenso? Y la obesidad, que viene el exceso de alimento, el sedentarismo, los genes, va a tener una consecuencia de múltiples cosas que nos van a llevar a la hipertensión, como el aumento del angiotensinógeno, el aumento de la angiotensina 1 y 2, eso va a llevar a la vasoconstricción y el aumento del simpático, el aumento de ácidos grasos libres, que no van a llevar a un estrés oxidativo, disfunción endotelial, resistencia a la insulina. El estrés oxidativo es central, con disminución del óxido nítrico y lleva también a la vasoconstricción. La obesidad misma nos lleva a la reabsorción de sodio, un aumento de reabsorción del sodio y a la comprensión de la médula renal, el aumento del TNF-alfa, la apnea del sueño, todo nos lleva también a aumento del simpático, la hiperinsulinemia de la resistencia a la insulina también nos lleva al aumento del simpático, el aumento de la endotelina, también vasoconstricción, la reabsorción de sodio que lleva a la hiperinsulinemia también nos lleva, todo ello nos lleva a una consecuencia única, inclusive la microbiota alterada nos lleva a la hipertensión también y a la aterosclerosis a través de la producción de TMAO. Bien, todo eso nos lleva a una consecuencia en común, toda esa fisiopatología que es la vasoconstricción, básicamente. Con expansión de volumen o sin expansión de volumen habrá vasoconstricción como respuesta. Inclusive, el riñón es una víctima donde el aumento del simpático, la actividad del sistema renina-angiotensina estimulada, la compresión de la médula renal nos lleva a esas tres cosas a aumento de la reabsorción de sodio. Y ese aumento de reabsorción de sodio por feedback túbulo-glomerular, la mácula densa sensa que no hay sodio porque se reabsorbió antes, y eso produce vasodilatación de la arteriola aferente, y eso va a llevar a la hipertensión glomerular y a la glomerulosclerosis, junto con los lípidos y la glucemia que están en aumento, con la alteración de los podocitos, llevan también a la glomerulosclerosis. Todo eso lleva a la expansión de volumen y finalmente la hipertensión arterial. Bueno, lesión renal, hipertensión arterial, es lo que estamos viendo en esta fisiopatología. Ahora, antes de empezar a decir cómo podemos tratar este paciente que tiene vasoconstricción, veamos algunos detalles que son fundamentales en el momento de la toma de la presión arterial. No vamos a usar el mismo brazalete para todos los pacientes, estos son pacientes obesos, y entonces tenemos que medir a mitad de camino entre el hombro y el codo el diámetro mejor dicho, la circunferencia braquial. Y la circunferencia braquial, cuando pasa los 33, 34 centímetros, ya tenemos que usar el brazalete de adulto grande. No podemos usar el brazalete común porque si no nos va a dar, si usamos el común, nos va a dar falsamente más alta la presión. Y si el paciente tiene más de 45, tenemos que usar el de pierna. Eso es fundamental, tomar correctamente la presión. Y por otro lado, no tomar solamente la presión arterial en forma sentado, sino también parado, no solamente pensando en que pudiera haber una hipotensión ortostática, sino en hipertensión ortostática, que en un paciente como el que estamos presentando, que es un paciente de mediana edad o joven, la hipertensión ortostática puede estar, y si uno no le toma la presión parado, no se va a dar cuenta que puede estar más hipertenso de lo que parecía cuando estaba sentado. Y eso correlaciona la hipertensión ortostática con la presión ambulatoria que tiene fuera del consultorio. Entonces, es importante tomarle la presión al paciente en el consultorio, pero también fuera del consultorio, para lo cual tendríamos básicamente varios métodos, entre ellos el monitoreo ambulatorio y el monitoreo domiciliario y el automonitoreo. El monitoreo ambulatorio tiene algunas ventajas en pacientes que tienen, por ejemplo, apnea del sueño y tienen hipertensión de noche, que lo puede ver el monitoreo, y a su vez en pacientes que como tienen hipertensión ortostática, le sube la presión al pararse también el monitoreo ambulatorio lo puede llegar a ver. Y además, cuando uno ve y toma la presión, tanto en el consultorio como fuera del consultorio, va a tener 4 cuadrantes de posibilidades. Que el paciente tenga hipertensión en todos lados, tanto en el consultorio como fuera, y tendrá una hipertensión verdadera, o normotensión si tiene todo normal, pero si tiene hipertensión en el consultorio y fuera del consultorio la presión es normal, tendrá una hipertensión de guardapolvo blanco, pero quiero que hagamos énfasis en esto. El paciente que tiene normotensión en el consultorio, pero fuera del consultorio está hipertenso. Esos tienen lo que se llama hipertensión oculta, oculto a los ojos del médico, pero que sí la tiene. ¿Y eso en quién se da? En pacientes, más comúnmente en jóvenes. El paciente es más joven, entonces hay que tener en cuenta, muchas veces un paciente viene a la consulta y no es el momento donde más activo está fuera del consultorio. En los fumadores y en personas que tengan ese valor limítrofe en las presiones que uno encuentra en el consultorio, entre 130 y 139 y 80 y 89. Allí donde tenemos que pensar que es muy importante en este tipo de pacientes evaluar qué pasa fuera del consultorio.
¿Cuál es el mejor tratamiento en un paciente entonces que es hipertenso? Evidentemente la mejor píldora del paciente con hipertensión y síndrome metabólico son estas 4 patas del tratamiento de la hipertensión. No es la medicación la única pata, ni es la más importante. Las 4 son fundamentales. Alimentación, ejercicio, educación y seguimiento, y la medicación. Bien, el médico tiene múltiples objetivos con este paciente al cual está mirando. Dice, bueno, va a tener que cambiar el patrón alimentario, la sal, hacer ejercicio, bajar de peso, reducir las calorías, ver cómo está comiendo las harinas, los azúcares, que baje la presión, que tome los remedios, que duerma bien, tratar la apnea del sueño, si fuma, que deje de fumar y que encima sea feliz. Bueno, son bastantes objetivos los que tenemos nosotros delante con el paciente, y el paciente dice, todo esto tengo que hacer junto. Entonces, lógicamente vamos a tener un montón de objetivos, pero también un contexto del paciente, y vamos a ver qué es importante y qué es cambiable, además, en los hábitos del paciente. Entonces vamos a ir eligiendo y progresivamente ir tratando de llegar a los objetivos, pero pensando en esto, en qué es lo importante y qué es lo cambiable en el paciente, conociendo al paciente, obviamente. Bien. Con respecto a la comida, lo tenemos que invitar a comer sano. Y comer sano para cuidar las arterias es comer todo esto. Vegetales, frutas, grasas omega 3, grasas omega 9, que son verdaderos medicamentos para el paciente, y tratar de cambiar el balance del exceso de sodio y poco potasio que come, poco vegetales y frutas, a aumentar el consumo de potasio y bajar el consumo de sodio. Aumentar el consumo de potasio tiene un efecto vasodilatador, protector cerebral, que va más allá inclusive del sodio que esté consumiendo, y eso está demostrado en los trailers. Bien, pero a su vez una reducción modesta de la ingesta de sal tiene, en pacientes obesos, intolerantes a la glucosa o diabéticos, esa reducción tiene no solamente un efecto sobre reducción de la presión, sino también en la microalbuminuria, que tenemos que evaluar en todos los pacientes a su vez. La reducción de la sal mejora la respuesta de la inhibición del sistema renina-angiotensina, porque muchas veces el paciente no le baja la presión, porque aunque tomando una inhibición del sistema renina-angiotensina no le baja la presión, porque sigue comiendo con sal. Yo le digo que es el mordiente para que el medicamento le haga efecto. Y la restricción efectiva de sodio puede reducir el número y la dosis de los fármacos, a su vez, necesarios para controlar la presión. El efecto de la restricción de sodio es mayor en los diabéticos y en los pacientes con síndrome metabólico. A su vez, desde el punto de vista de lo práctico, el paciente tiene que ahorrar sal, tiene que bajar el consumo de sodio, y el paciente, cuando uno le dice, bueno, usted es hipertenso, coma sin sal, ¿qué hace? Lo primero que piensa es el que en el salero, y dice, bueno, eliminé el salero, ya hice todo. Entonces ahí uno está eliminando el 25% de la sal evitable y la sal que podemos ahorrar. Otro 25% serían los alimentos que están en el copetín, podríamos decir, en todos los alimentos que tienen sal, fiambres, embutidos, cosas en salmuera. Pero sin embargo, eliminando esas dos cosas, eliminamos el 50% de la sal que uno podía evitar, y nos queda un 50% de sal invisible, sal que está pero que no se ve, y que es importante educar al paciente en esto, que son los panificados. Los panificados tienen que ser sin sal, no comunes. Los quesos, esas dos cosas donde el paciente se equivoca porque no tiene los elementos para darse cuenta que eso es importante, y otra cosa es enseñarle a leer las etiquetas de los alimentos. Cada 100 gramos algo tendrá mucha sal cuando cada 100 gramos tiene menos de 120 miligramos de sodio. Fíjense esto, que es unas galletitas que el paciente dice, son buenísimas, son resanas, son light. Sin embargo, tienen cantidades importantes. Light quiere decir calorías, no está hablando del sodio, obviamente, y fíjense que tiene una cantidad muy importante de sodio, no los 120 recomendados. Y lo mismo para la grasa, sí, 5% de grasa cada 100 gramos. Y si quiero sacarme las dudas, miraré si el sodio urinario, para ver si tiene menos de 100 miliequivalentes o milimoles en el día, está comiendo sin sal en serio. Con respecto al ejercicio, va a tener múltiples efectos, inclusive sobre la hipertensión a corto, mediano y largo plazo, y va a mejorar el peso, va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Es fundamental que de a poco vaya incorporando y pensando cuáles son los ejercicios que más le hacen, son afines al paciente. Obviamente no va a hacer nada que no le guste, seguramente. ¿Cuál es el mejor tratamiento farmacológico ahora? Vamos a charlar. Bien, cuando yo pienso en el tratamiento farmacológico del paciente, pienso en los conocimientos fisiopatológicos que habíamos hablado antes, la vasoconstricción que debe tener,
la nefroprotección si tiene microalbuminuria, saber cuáles son las asociaciones más beneficiosas utilizando los fármacos que no empeoran el perfil lipídico, porque la idea no es empeorar el resto, porque no voy a ganar demasiado, seleccionando aquellos fármacos que no modifiquen para mal la glucemia o empeoren el perfil lipídico, tratando de alcanzar las metas, no perjudicar el perfil metabólico y tampoco ocasionar la hipotensión. Entonces, uno dice, bueno, tengo varios grupos de fármacos y uno buscaría un grupo ideal, y el grupo ideal sería aquel que me baje la presión media, que me reduzca la resistencia vascular, no me cambie el índice cardíaco, lo que alargue el corazón, que trate de no producir taquicardia, que la frecuencia cardíaca se mantenga o la baje, que baje el simpático, que baje el sistema renina-angiotensina, que no modifique los lípidos, los mejore, y lo mismo con la glucosa. Eso sería lo ideal, pero tenemos entre lo ideal, tenemos los que tenemos. Y los que tenemos, hay algunos donde no vamos a modificar los lípidos ni la glucemia con la inhibición del sistema renina-angiotensina y los bloqueantes cálcicos, pero con los otros vamos a tener algunas modificaciones, que algunos bajarán la frecuencia cardíaca, algunos lo subirán, algunos estimularán el sistema renina-angiotensina, como los diuréticos, y pueden modificar la glucemia en peor. Entonces, son cosas para tener en cuenta, pero obviamente, los medicamentos de primera elección van a estar entre el sistema renina-angiotensina, los bloqueantes cálcicos y los diuréticos. Si un paciente necesita diuréticos, se los voy a dar porque es lo necesario para bajar la presión cuando tiene expansión de volumen. ¿Es probable que yo tenga que asociar fármacos? Muy probable que tenga que asociar fármacos. Entonces no hay que tener miedo a asociar fármacos. ¿Y por qué hay que asociar fármacos y hacer un tratamiento combinado? Para lograr las metas, para que usar medicamentos que tengan distintos mecanismos de acción y poder bloquearlos, la necesidad entonces de menores dosis que la monoterapia por separado, menores efectos adversos, sinergia antihipertensiva, mayor adherencia y descenso precoz y mayor protección de órgano blanco. Por eso el tratamiento combinado. Por ejemplo, cuando yo combino inhibición del sistema renina-angiotensina con bloqueantes cálcicos o diuréticos, los bloqueantes cálcicos y diuréticos tienen un efecto de aumento del sistema renina-angiotensina, aumento de la renina, y que eso es bloqueado por la inhibición del sistema renina-angiotensina, entonces hay una combinación racional. Además, se ha hablado siempre de los hipertensos que son dependientes de volumen, donde uno puede tratarlo con esto, que al tratar el volumen aumenta la renina y uno lo bloquea de esta manera. Las combinaciones son más frecuentes, entonces es mejor que dar mucha dosis de un solo fármaco. Y sobre todo siempre pensando en no perjudicar a los lípidos y ni perjudicar a la presión. Perdón, a la glucemia. Ahora, sabemos que tenemos que dar combinaciones vasodilatadoras. Ahora, ¿cuál sería la mejor? Bueno, un estudio que buscó contestar esa pregunta de cuál era la asociación mejor fue el estudio Accomplish, donde se compararon dos esquemas vasodilatadores, benacepril amlodipina versus benacepril hidroclorotiazida. El 50% eran obesos, el 60% eran diabéticos, o sea que es atinente a lo que estamos hablando, y a pesar de una reducción con ambos esquemas vasodilatadores, con los dos, de una reducción similar de la presión arterial, hubo una diferencia hacia mejor que el benacepril amlodipina versus benacepril hidroclorotiazida. Pero después hizo un análisis de los obesos versus los no obesos, y esas diferencias que había, sobre todo en los de peso normal, se empezó a reducir esa diferencia en los de sobrepeso y se perdió en los obesos, porque probablemente tengan expansión de volumen dentro de sus problemas. ¿Cuáles son las malas asociaciones? Y eso es importante saberlo, no deberíamos usar diuréticos y betabloqueantes, porque sobre todo los betabloqueantes antiguos, que aumentan la probabilidad de tener diabetes de nuevo inicio, son peores versus las otras combinaciones en la reducción de eventos, deterioran los lípidos aumentando los betabloqueantes como etinolol, metoprolol, aumentan los triglicéridos y bajan el HDL, lo mismo que los diuréticos y asociados peor, y reducen la posibilidad de bajar de peso, sobre todo los beta-bloqueantes. Eso no quiere decir, y la otra asociación que es tampoco recomendable, la inhibición del sistema renina-angiotensina con los beta-bloqueantes, porque los dos inhiben el sistema renina-angiotensina y más no produce una potenciación para reducir la presión. Salvo que el paciente sea un paciente hiperreninémico, que está taquicárdico, y que ya recibiendo la inhibición del sistema renina-angiotensina sigue taquicárdico, si tuvo la posibilidad de medir la renina está alta, eso ahí sí podrías, en esa única circunstancia, esa asociación podría llegar a ser buena.
Bien, veamos entonces, vemos que la reducción de la posibilidad de desarrollar diabetes se reduce con la inhibición del sistema de renin-angiotensina, pero aumenta con los viejos beta bloqueantes y con los diuréticos. ¿Cuál es el mecanismo por el cual los diuréticos pueden llegar a aumentar la glucemia? Es porque reducen la producción de insulina y aumentan la insulinoresistencia. Seguramente, y el mediador parece ser que es la reducción del potasio. Entonces, algunos conceptos importantes que quiero transmitir con respecto a los diuréticos es que bajas dosis no producen los efectos metabólicos indeseables como aumento de los triglicéridos o disminución del HDL, como se veía en otras épocas, sobre todo en la década del 70, donde se usaban altas dosis, porque se usan dosis mucho más bajas. Pero si un paciente desarrolla hipocalemia con un diurético, se anulan los efectos beneficiosos del medicamento, del tratamiento antihipertensivo, como se lo demostró el estudio SHEP. O sea que si yo me baja el potasio, aunque le haya bajado la presión, el efecto beneficioso de los eventos se pierde. El tratamiento de la hipocalemia inducida por los diuréticos con potasio aumenta los efectos antihipertensivos de los diuréticos. O sea que normalizar el potasio es importante. Y el estudio Pathway 3 demostró que los ahorradores de potasio asociados con las tiacidas reducían en pacientes que tenían intolerancia a la glucosa, reducían entonces la posibilidad de empeorar la glucemia. O sea que parece ser que el potasio tiene una acción central en este caso. Una cosa importante que quiero decir finalmente es que el paciente con síndrome metabólico hipertenso tiene una dislipemia que es aterogénica. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque si queremos prevenir eventos y prevenir infartos, yo quiero contar qué pacientes van a tener infarto y quiénes no, menos probablemente tengan un infarto. Si comparo la población de los que tienen infarto versus los que no tienen infarto, ¿cuál es la diferencia? ¿Tienen más LDL las personas que tienen infarto? No. No tienen más LDL los que van a tener un infarto. Uno pensaría al inicio que sí, pero no es esa la realidad. La realidad es que los que van a tener un infarto los que se infartan más, tienen más triglicéridos, menos HDL, pero la masa de LDL es similar. Fíjense bien, tienen más triglicéridos, el que no tiene infarto, tiene menos HDL, y la masa es similar, la masa, pero no la cantidad de partículas. Y acá está la clave. Entonces, ¿cómo me doy cuenta quién tiene más partículas del que tiene menos partículas? Cada partícula, cada pelotita de lipoproteína está marcada. ¿Marcada con qué? Con una molécula de ApoB. Por suerte hay una sola molécula por cada partícula. Entonces, si yo mido ApoB, puedo ver el número de partículas. Y este paciente no es... gracias por traducirme. Bueno, entonces, los pacientes que tienen entonces más ApoB están en más riesgo, tienen el LDL pequeña y densa, a diferencia del que tiene la LDL normal. Entonces, cuando yo veo un paciente con síndrome metabólico, veo un iceberg, donde en la superficie veo las partículas ricas en triglicéridos, el aumento de los triglicéridos y la reducción del HDL. Pero lo que pasa por debajo, que es lo más importante, es el ejército de partículas de LDL, que en masa no son muchas, porque el LDL no nos llama mucho la atención, pero es infernal la cantidad de partículas pequeñas que tiene el paciente, y son esas las que van a producir el infarto. Bien, entonces, por último, quiero contarles 4 pacientes. Paciente número 1, 2, 3 y 4. Los 4 pacientes tienen la misma presión, yo los normotensé. Logré un LDL... Bien, el LDL es similar en los 4 pacientes. Fíjense, más o menos estaríamos contentos con este LDL, ¿cierto? El HDL no es bajo, qué suerte, y los triglicéridos están más o menos. Bien, yo les pregunto, ¿los 4 pacientes son iguales? Y uno diría, y bueno, parece que sí, pero no lo son. Vamos a ver la diferencia entre estos pacientes. Uno tiene una ApoB de 72, el otro de 85, el otro de 100 y el otro de 120. O sea, 72 partículas versus 120 partículas en los extremos. Uno come vegetales y frutas. Los primeros 2 lo comen. El otro come poco y el otro come mal. Este come poca carne. A veces, este frecuentemente y este siempre. Esto tiene que ver con las bacterias intestinales que van a tener y el TMAO que producen. Estos no tienen placas en carótidas. Este tiene un poquito de placas en los miembros inferiores, esto tiene más y este tiene mucho más. Les pregunto, piénsenlo, ¿son iguales? Muchas gracias.
Excelente, Marcelo. Bueno, damos espacio a las preguntas, comentarios de alguno. Marcelo, Daniel, Carolina, Paula, si quiere participar. ¿Recopilaste las preguntas, Marcelo? Sí, acá voy teniendo. Habíamos quedado. Habíamos quedado en algo, sí. Yo había tenido, pero Sí, se tuvo que ir el doctor Ledesma. Pero bueno, si alguien quiere hacer algún pequeño comentario brevísimo de sí, me la quedé sin experiencia cámara. poblacional, ¿no? En Mirá el que me quedé. tratamiento de la obesidad y el síndrome metabólico, podemos dar espacio a un pequeño comentario del público. Sí, yo no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. perfecto. Porque la cámara, no sé por qué se me apagó la cámara. Sí. Así que bueno. Habíamos quedado la semana pasada a ver de ver en los lugares de trabajo nuestro, a ver si qué esquemas, entre comillas, exitosos nosotros utilizábamos con esto de las grandes dificultades que teníamos en cuanto a dar consejos, la adherencia de la dieta, la adherencia del, del tema de la actividad física. Nosotros habitualmente, si quieren ir escribiéndolo acá en el chat, o eventualmente levantan la mano y lo hacemos también partícipe. Yo le había pedido a una de las licenciadas que trabaja con nosotros, a Verónica Martínez, que también es profesora de gimnasia, que participe en el encuentro. Estaba en otro encuentro, así que pedía si podía estar aquí y comentar a través del equipo de sociosanitario, que son unas licenciadas que van a la casa de los pacientes, que tienen una cierta dificultad en la movilidad, y es una experiencia, es una experiencia buenísima, y que es muy linda también poder compartirlas, y en los próximos minutos ya se puede subir, la hacemos participar un poquitito, pero es una muy buena experiencia que trabajan con nosotros, no solamente la actividad física, sino también la dieta, la medicación, disminución de riesgo de caídas. Así que si alguno de ustedes quiere igualmente comentar qué estrategias utilizan en sus lugares de trabajo, sabemos que hay muchos del interior que también están participando en este encuentro. Bienvenido sea para darnos su comentario. Bueno, ya para ir de lleno acá en las preguntas, que son bastantes. Bueno, en principio el doctor Hee Jung, me parece que se pronuncia así. Pero yo hago las preguntas, y el que quiera ir contestando, desde ya va contestando. Dice, bueno, ¿cuáles son los efectos colaterales más frecuentes de los inhibidores de la CGLT2? ¿Cuál sería el manejo en dichos efectos colaterales? Bueno, eso, los más comunes son la inflamación y las infecciones genitourinarias. Eso es lo que vemos en la práctica con más frecuencia. Y los tratamientos, porque vi ahí la pregunta, los tratamientos son exactamente los mismos para estas, digamos, infecciones o inflamaciones por estos fármacos, o como los comunes, pero si si hay una segunda infección o inflamación, ahí ya se sugiere la suspensión del fármaco. Y la mejor manera de prevenir esta infección o inflamación es empezar siempre con una dosis más baja. En el caso de empaglifosina con 10 miligramos, en el caso de cana con 100, y en el caso de DAPA, que no viene de 5, pero viene una forma combinada de metformina con 5. Entonces uno puede empezar con una dosis baja. Y acompañar con una ingesta hídrica significativa. Eso cuando van a prescribir el CGLT2, deben sugerir que incrementen la ingesta hídrica. De esta forma evitan la inflamación, y también en el caso, digamos, raro, menos frecuente, de la cetoacidosis, se puede evitar de esta manera, y evitando las dietas cetogénicas. Recuerden que estos fármacos
aumentan, digamos, la formación de cuerpo cetónico a través del glucagón, y que de esta manera, si hacen dieta cetogénica, sí pueden disparar una cetoacidosis. Entonces, además de que tomen mucho líquido, hay que recomendar que no hagan dietas cetogénicas. Tal vez, Ok. Luis, yo le puedo agregar una pregunta que está al respecto, porque hubo mucho temor inicial respecto del aumento de la posibilidad de amputaciones y de lesiones de miembros. ¿Qué quedó de todo eso inicial? Hay una revisión sobre efectos adversos de esta familia, y la primera crítica es que la mayoría de los trial randomizados controlados que valoran los outcomes cardiovasculares no extendían demasiado la información sobre los efectos adversos. Entonces, cuando se analizó la poca información, sí se localizó principalmente a canaglifosina como la que tenía mayor riesgo. O sea, en las poblaciones que usaron canaglifosina había más micro y macroamputaciones y estaban asociadas a más incidencia de enfermedad vascular periférica. Entonces, es importante, si uno va a usar canaglifosina, que además es la de menor costo, la que tiene es la de acción dual, porque también inhibe el cotransporte de no solo los dos a nivel renal, sino los uno a nivel digestivo también. Tenemos que tener, digamos, estos cuidados con este fármaco de evaluar si hay enfermedad vascular periférica previamente. Pero en cuanto a EMPA, hay muy poco, hay microamputaciones, no figuran, digamos, la significancia estadística de estas microamputaciones en las comunicaciones, y en cuanto a DAPA no se observó, y como tampoco se observaron a nivel de fracturas óseas, y sí se observó con canaglifosina. Es decir, no se conoce si es un tema de familia o hay una preferencia por algunas drogas que tienen acción dual también. Por eso es como que hay falta de información en proporción a la eficacia. Hay trabajos de eficacia 6 veces más que sobre seguridad. Y eso es un análisis crítico que se hace sobre no solo los ICGLT2, también los análogos GLP-1, ¿no? Bueno, Marcelo, espectacular. ¿recopilaste alguna otra pregunta? ¿Querés seguir? Espectacular. Bueno, acá, bueno, dice, los pacientes vienen muy angustiados cuando informan esteatosis grado 3, sobre todo porque ya lo traen googleado y toda esta cuestión. Y también viene una pregunta, esto está también vinculado con nosotros como clínicos, como rápidamente ver con los scores que vos comentaste, que me parece que sería bueno que los repasemos, porque son scores muy clínicos, los dos que vos mostraste, como para hasta dónde, ya que esto es relativamente frecuente en nuestros consultorios de todos los días, o sea, hasta dónde lo vamos manejando nosotros, con dieta, actividad física, controlamos la diabetes, y hasta dónde pedimos después la consulta con el especialista o eventualmente el FibroScan. O si pedimos la consulta con el especialista para que ustedes después pidan el FibroScan, o ustedes quieren que les llegue a ustedes con el FibroScan. ¿Se entiende la cuestión, no? Entonces, ¿hasta dónde lo vamos manejando nosotros? Porque con esas cuestiones muy clínicas que tienen que ver con los scores, y cómo a ustedes les gustaría que les llegue el paciente derivado por nosotros. Sí, sin duda uno cuando trata de hablar o transmitir un mensaje sobre hígado graso, nosotros por lo menos al resto de los especialistas que manejan estos pacientes, es eso, es contarles que rápidamente, como les mostré con los scores, pueden ustedes por lo menos diferenciar los pacientes de riesgo o no. Como les decía, el valor generalmente, el valor que tiene real es predictivo o negativo. Eso es, hay varios scores, los que están más validados o más estudiados son lo que se llama NAFLD score, y el FIB4, ahora se los escribo si quieren en el chat les queda, pero incluso uno pone NAFLD score en Google, lo primero que aparece son varios calculadores que se vienen realizando para esto. La idea es utilizar los dos scores, y como les decía, si uno o los dos scores hablan de que el valor es indeterminado o con alta posibilidad de fibrosis, no es confirmatorio claramente, pero si tienen más probabilidad de fibrosis, estos pacientes requieren de que sea más exhaustivo el estudio de la fibrosis, es decir, ir a confirmarlo
en un segundo momento con un FibroScan y ir en un tercer momento con una biopsia si fuera necesario. Con respecto a la respuesta, ¿cuál para nosotros es ese timing para mandar a los pacientes? Y en líneas generales nosotros preferimos que el paciente, una vez que el médico que hace la atención primaria del paciente hace el score, identifica que puede tener, o que predice que ese paciente puede tener fibrosis, sea en los lugares que cuentan con la posibilidad de tener un equipo de patología, sea enviado, porque ese paciente hay que pedirle un FibroScan, pero después hay que hacer una interpretación del FibroScan. Y bueno, muchas veces hay causas que sobreestiman, por ejemplo, la fibrosis, hay FibroScanes, no sé, la insuficiencia cardíaca, la citis, los pacientes muy obesos con determinadas u otras patologías asociadas pueden aumentar o sobreestimar la fibrosis, y bueno, hay que hacer una interpretación un poco más precisa. Bueno, entonces en definitiva, lo del FibroScan, ¿qué te parece? ¿Lo pedimos nosotros o ya lo pedís vos después según el lugar de trabajo? O sea, bueno, esa es la pregunta, porque Depende cómo te paguen, depende cómo te paguen. Porque quizás es esto, también si es totalmente objetivo e independientemente de donde hagan el FibroScan, uno le va a creer, entre comillas, o no también eso. Entonces yo agarro y digo, bueno, quizás es mejor que el hepatólogo sepa dónde él, o hay un vínculo entre el hepatólogo, vínculo no económico me refiero, ¿no? Un vínculo entre el hepatólogo y el que hace el FibroScan, como para decir, bueno, yo confío en lo que me está dando y me da una pauta de lo que está realmente sucediendo. ¿Es así o no? ¿Cómo es tu visión, Adrián? No, sí, yo creo que sí. Bueno, yo particularmente soy el que hago el FibroScan ahí en el hospital. Y bueno, tenemos en cuenta algunas cosas que me parece a mí que por ahí, a quien no está muy en la especialidad, para el FibroScan, obviamente, a veces lo piden y no está mal, porque creo que muchos de ustedes están muy en el tema y tienen mucho manejo de esto que se habló. Entonces, bueno, no me parece mal si avanzaran con un FibroScan. Pero en líneas generales, a la mayoría de los médicos que no están acostumbrados a esto, yo les recomiendo que el FibroScan pase directamente al especialista. Un ejemplo típico es que un paciente, por ejemplo, con una alteración, por ejemplo un NASH, con una alteración del hepatograma, con 3 veces el valor de transaminasas, probablemente me viene F2, F3, yo sé que ese paciente no tiene F2, F3, sé que la alteración del hepatograma me está sobreestimando la fibrosis, entonces probablemente no se lo pide, y si se lo pido lo voy a tomar con mucho cuidado y no voy a salir inmediatamente a biopsiarlo. Entonces hay muchos detalles técnicos, muchas cosas que hay que prestarle atención, por lo cual me parece a mí que sigo pensando que lo mejor es score y de ahí la derivación al hepatólogo si el score predice fibrosis. Lo que me gustaría agregar, perdón, es que Sí, dale. quizás el clínico, además de derivarlo al hepatólogo, también nos lo podría enviar a nutrición, porque mientras tanto, y entre quizás pedido de estudio y estudio, le podemos transmitir al paciente que la importancia del descenso de peso, ¿no? Hablábamos en el primer día de la jornada, el descenso del 5%, del 7% o del 10%, digamos, que dependerá de la complicación, de lo complicado que está su hígado, pero que vamos a lograr muchísimos cambios desde ese lugar. Así que mientras espera los resultados, lo acompañamos con un plan alimentario y bueno, ya con los cambios del estilo de vida para que pongamos en marcha el tratamiento. Está muy bueno lo que vos decís, Carolina, porque también me ha aparejado una de las preguntas que hacían, es si eventualmente qué tratamiento había específico, o sea, más allá de corregir todo lo que estamos charlando ahora, porque si yo agarro y digo, bueno, en principio tengo margen que ese paciente baje de peso, que cambie los hábitos, que haga actividad física, que mejore la diabetes. O sea, yo de alguna manera todo esto va a repercutir, y en cuánto tiempo, en cuanto a la eventual esteatosis hepática, y quizás yo tengo margen de trabajar, quizás varios meses, para después realmente ver qué es lo que va quedando. O sea, ¿este razonamiento es lógico o tengo que agarrarlo lo antes posible, eventualmente con el FibroScan, para hacer algo eventualmente medicamentoso? No, la realidad hoy es que no hay un tratamiento farmacológico que sea aprobado específicamente para el hígado graso, que no. Por ahí las drogas más estudiadas o que hoy estarían aprobadas por el tratamiento, que son la vitamina E y la pioglitazona, creo que ahí se van a encontrar con muchas opiniones dispares,
pero en líneas generales los hepatólogos, me animo a decir, esto es una apreciación mía, la mayoría no indicamos ni vitamina E ni pioglitazona, y fuera de eso no tenemos un tratamiento farmacológico como tal. Y bueno, sin duda esto que comentaba recién Carolina, el objetivo del descenso de peso, está muy claro cuánto debería para nosotros, por lo menos desde el punto de vista de la especialidad, el paciente del descenso de peso, digamos, con cuánto descenso de peso podría resolver la esteatosis, con cuánto podría resolver el NASH, ¿sí? Y los objetivos de la actividad física. Entonces, por el momento nosotros hacemos eso, no hacemos ningún tratamiento médico. Y el principal problema creo, el principal desafío de por qué nos interesa tanto estratificar en riesgo a estos pacientes es, si bien no es por el lado del tratamiento farmacológico, sino es por el seguimiento, por el screening de otras patologías como el hepatocarcinoma que vemos habitualmente en los pacientes con fibrosis avanzada. No, y también puede mejorar quizás la adherencia, ¿les parece? O sea, si vos le decís, bueno, tiene esta cuestión, que realmente se ponga las pilas. Y acá para preguntarle también a los hipertensólogos, y te dejo, Paula, también, es si también el tratamiento de la hipertensión, como vos bien comentaste, Marcelo, puede directa o indirectamente mejorar la esteatosis. Puede realmente, si vos le corregís, el paciente es hipertenso, es obeso, o sea, los medicamentos o eso también puede estar descrito que algo pueda mejorar en esta cuestión. Mira, yo creo que es, como bien decía Marcelo, multifactorial, es decir, no tenemos que pensar en una estrategia mejor que la otra. Es decir, lo que decía la polipíldora es la alimentación, el ejercicio, el seguimiento, la educación, la interconsulta con nutrición. El problema que tenemos es, y creo que los clínicos, es que estamos ante un paciente tiene un síndrome metabólico, que tiene un poco de pancita, quizá intolerancia a la glucosa, pero que está totalmente asintomático y que, por lo tanto, lo que no quiere es empeorar su calidad de vida. Entonces, nosotros tenemos algunos objetivos, pero el paciente tiene otros. Nos enseñaron qué debe hacer el paciente, pero no cómo hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver estrategias. ¿Para qué? Para que ese paciente, primero, no subestimarlo, y si no, tratar de llegar antes y que las estrategias sean efectivas. Entonces, me parece que si un medicamento, por supuesto que hay asociaciones que son más favorables, como las que mencionó Marcelo, que tienen que ver con la inhibición del sistema renina-angiotensina, y si directamente el fármaco va a mejorar la esteatosis, digamos, me parece que es simplista, me parece que el problema es multifactorial, es más complejo, que intervienen múltiples factores y que debemos abordarlo con esa complejidad. Entonces, mi respuesta es, solamente es el antihipertensivo para mejorar el hígado graso. Mi respuesta es, yo creo que no. Yo creo que tenemos que trabajar multidisciplinariamente, integrados, focalizados en el paciente, y buscar estrategias que le sirvan al paciente, ¿no? Que realmente adhiera en pacientes asintomáticos con una enfermedad crónica y con factores de riesgo. No sé, Marcelo, si te decepciona mi respuesta, pero es lo que pienso. No, Si está es bien. lo que pienso. A ver, Paula, obviamente que el mecanismo es multifactorial. Mi pregunta iba dirigida si eventualmente desde el desconocimiento, ¿no? Si había algún trabajo que el tratamiento per se de la hipertensión quizás favorecía el tema de la esteatosis, más allá de bajar el riesgo cardiovascular y, bueno, y todo lo que ya sabemos. A eso iba Sí, yo no lo pregunta. leí, no sé, Marce, si leíste alguno de esos trabajos directamente de hipertensión y esteatosis. Estás muteado, Marcelo. Sí, perdón. Digamos, obviamente el estrés oxidativo es básico en el hígado graso que tiene el paciente y cualquier medida que reduzca el estrés oxidativo va a ser bueno, ¿no? Pero si específicamente va a mejorar. Me acuerdo haber leído alguna vez en este tipo de pacientes bueno, una droga, pero eso no quiere decir que esa droga es la que hay que usar, para nada. Con telmisartán, me acuerdo. En pacientes que eran hipodinámicos y que tenían hígado graso, el telmisartán funcionaba muy bien, fue mencionado inclusive, pero lo tomaría con pinza. La inhibición del sistema renina-angiotensina es muy buena en ese sentido y la reducción del estrés oxidativo es importante. Pero me parece que la medida más importante es que baje de peso, me parece que eso es más importante todavía que la droga que yo use.
Si yo estoy en, qué sé yo, en un pueblo y me dan un enalapril, bienvenido sea, bienvenido sea. Lo importante es quizás no exactamente la diferencia de la pequeña molécula, sino el esquema que voy a usar, que lo proteja en muchos aspectos, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta muy interesante, ¿no? En ese paciente con un riesgo intermedio o alto, ¿cada cuánto, cómo sería el seguimiento desde el punto de vista del FibroScan? O sea, vos le tenés que seguir, o sea, o análisis en general, o estudios, o sea, ¿cómo lo seguís a ese paciente? Sí, hoy las guías la verdad que no se ponen de acuerdo con eso, es una buena pregunta. No tenemos hoy un consenso para eso. En líneas generales, en los lugares donde tenemos la posibilidad de hacer FibroScan, a los pacientes de riesgo intermedio o alto, y podemos hacerlo, hacemos anualmente, le hacemos un FibroScan. Esa es en la práctica diaria. Ahora, como recomendación, en una de las guías nuestras de esteatosis, ninguna se la juega por un intervalo de seguimiento de un método no imagen. Sí sabemos pero los pacientes que no tienen los scores o dan score bajo, eso sí sabemos que en un score anual o los scores que veníamos anualmente hay que hacerlo, pero no hay un tiempo de intervalo de seguimiento con FibroScan para los pacientes definidos. Bien. Marcelo. Sí. Luisa, si me permitís, Dale. integrando un poquito esto de una alternativa terapéutica a las TZD, que la mencionó Adrián, que son las más estudiadas para el NASH, también más allá del efecto, digamos, incluso histológico y sobre la fibrosis en el NASH, mejoran la presión arterial, mejoran la glucemia y tienen un principal efecto en los obesos. Y ahora hay un pensamiento, una hipótesis respecto a que si lo asocias con ICGLT2, que también mejora el hígado graso, podemos contrarrestar el efecto de las TZD sobre el riesgo de insuficiencia cardíaca. Espectacular. Bien. Hubo una pregunta inicial, ahí la estoy buscando acá, con respecto al del JMAF en gaseosas ultraprocesados, la fructosa de las gaseosas, como un factor El jarabe de causal. maíz de alta fructuosa. Sí, eso Ahora que está de moda el real- etiquetado sí, el Sí, que uno etiquetado empieza a no. leer, A ver si. exactamente. Eso, ¿qué tiene que ver eso también con la esteatosis hepática? ¿Tiene algún vínculo? Bueno, no sé si hay alguien de nutrición, si no la respondo yo. Sí, sin duda, uno de los alimentos ricos en fructosa son los más estudiados, y de hecho, esto que contaba hoy en un principio de los pacientes delgados con hígado graso, uno busca decir, bueno, ¿por qué un paciente? Porque se entiende más en estos pacientes con diabetes, obesos se entiende un poco más cuál es la fisiopatología de todo esto, pero en los pacientes delgados uno se pregunta más cosas, y en todos los estudios, sin duda, hay dos características principales de estos pacientes que se ha descubierto, y uno es la parte genética, que hay un gen que se llama PNPLA3, y la segunda es que estos pacientes como característica coinciden en que la mayoría tiene una alta ingesta de fructosa, por lo cual estaría directamente asociado a la esteatosis. También agrego que la fructosa ingresa al hígado salteando la vía, digamos, de la influencia que puede producir la insulina, que como contábamos el miércoles pasado, la insulina en un principio con su efecto insulino sensibilizador ayuda a que los adipocitos y los hepatocitos guarden de una manera en un principio normal el exceso, pero luego, con toda la generación de la insulinoresistencia. El jarabe de maíz de alta fructosa saltea la vía de la insulina, produciendo directamente la lipogénesis, con su efecto, digamos, más tóxico sobre el hígado. Yo ahí que me quiero adherir a un comentario pregunta para los nutricionistas, y es, cuando hablamos de jarabe de maíz de alta fructuosa, algunas veces está bueno tener ese enemigo porque, bueno, toda la industria del azúcar no fructuosa deposita, digamos, los efectos más dañinos en el
jarabe de maíz de alta fructosa y tratando de liberar un poco al azúcar, pero tengo entendido que la fructosa de la sacarosa, que es el azúcar que comemos, que sería 50-50, no es que en el jarabe de maíz de alta fructosa es 99,1%, sino que es 60-40 o 70-30, o sea, también, quiero decir, el azúcar tiene un efecto probablemente nocivo, ¿no? Lo digo como comentario pregunta, porque no... Sí, totalmente. Los azúcares simples, por ejemplo, la glucosa por supuesto que necesita la vía de insulina para poder ser metabolizado y asimilado, pero ya sea fructosa y alto contenido de, digamos, los azúcares, como dijo Carolina, no necesita la vía de insulina para poder ser metabolizado y en el hígado directamente produciría un aumento de triglicéridos el cual produciría todo un daño inflamatorio a nivel hepático y a nivel cardiovascular, ¿no? Y además, generalmente que estas formas de azúcares vienen en alimentos como alimentos bebibles, ¿no? Como las gaseosas, las golosinas, que tienen como agregado la fácil digestión y la poca saciedad en nuestro sistema nervioso central. Al pasar tan rápido, absorberse tan rápido, tampoco tenemos la saciedad, con lo cual, bueno, se toman grandes cantidades. Yo siempre repito lo mismo, las obesidades más importantes que vi en consultorio fueron con Coca-Cola. Y fueron con bebidas saborizadas y bebidas azucaradas, que es una de las principales cosas que a un paciente que viene con esteatosis hepática o esteatohepatitis, uno trata de decirle el alcohol y casi al mismo nivel las bebidas azucaradas. Perfecto, bueno, genial. Marce, hoy estamos un poco pasados, yo no sé si... Ya estamos terminando, así con esto de que empezamos un poco más tarde, pero bueno, ya vamos a ir, ya estamos acá cerrando. Que es una última pregunta que yo quiero rescatar acá de la doctora Cintia Martínez, para vos, Marcelo, bueno, y Paula, desde ya. Si el tema de la buena opción y que a nosotros los clínicos nos gusta mucho de la combinación, bueno, vos hablaste de benacepir y amlodipina, ¿no? De esta combinación que usamos muchos de los, en realidad de los IECA y los bloqueantes cálcicos, y en realidad desde el punto de vista, no sé si va a mejorar el tema del síndrome metabólico, pero como que es una muy buena combinación y que el hecho que usamos muy seguido realmente tenemos que seguir en el mismo camino. ¿Están de acuerdo? Sí, realmente la asociación inhibición del sistema renina-angiotensina con bloqueantes cálcicos es muy buena. Y la verdad, si ustedes me preguntan a mí íntimamente, sacándonos de la clasecita, ¿no? Íntimamente, ¿qué más uso? Y yo inhibición del sistema renina-angiotensina con bloqueante cálcico. El diurético lo dejo para si no funciona. Sé que estoy cubriendo los pacientes R que tienen renina alta y al inhibir la renina baja la va a tratar el bloqueante cálcico sin modificar ninguno de los dos, ni los lípidos ni la glucemia. O sea, está muy bueno. Obviamente, si un paciente tiene un plus de expansión de volumen que no se lo pude controlar, y bueno, seguramente va a requerir el diurético. Pero si me vive un paciente por primera vez con inhibición del sistema renina-angiotensina y diurético, yo no se lo voy a sacar el diurético porque me gustaba un poquito más la amlodipina, o si tiene edemas la lercanidipina. No, si funciona, funciona, perfecto. No, eso para nada, para nada. Y como vemos, por el Accomplex, en gordos y en obesos y en no obesos, no hubo mucha diferencia entre ambos esquemas. Pero bueno, ya les conté lo íntimo de lo que pienso, ¿no? Y siempre empezamos con dos, ahora que estaba levantando la mano Paula, se lo pregunto a ella. Hoy, Sí, como ¿empezamos con dos drogas? ¿O hay y espacio para...?
Si hay espacio para la monoterapia, Sí, digamos. digamos, creo que Marcelo mencionó dos aspectos fundamentales. Uno, que quiero remarcar, que es tener en cuenta la hipertensión oculta, que en pacientes con síndrome metabólico normotensos en el consultorio con muchos factores de riesgo, yo tengo que pensar, y más si ya tiene un daño de órgano blanco, si es un hipertenso oculto. Eso por un lado. Y segundo, si voy a empezar con monoterapia o una asociación, va a depender también del nivel de presión arterial que tenga el paciente aún en consultorio, si no dispongo de las mediciones ambulatorias. Hay algún lugar para la monoterapia. Pero siempre conviene, como dijo Marcelo, es 2 fármacos, es más beneficioso, complementan los mecanismos de acción, son sinérgicos, a que usar un fármaco a mayor dosis. Entonces creo que el tratamiento combinado es beneficioso y mejora también la adherencia del paciente. Eso por un lado. Y lo otro es que en la literatura hay descrito en cuanto a los diuréticos cierto beneficio con los tiacídicos like sobre el perfil metabólico versus a las tiacidas, pero como remarcó Marcelo, digamos, en términos también de costos, los diuréticos habituales a dosis bajas no tienen efectos adversos metabólicos. Eso lo quiero remarcar. Bueno, espectacular, aprendimos mucho, ¿eh? Así que muy lindo y la combinación de los 3 expositores fue muy buena, así que los personales les agradezco, bueno, a Caro, a vos también, bueno, a todos los que están ahí, a Daniel obviamente también, a vos Javi. Y bueno, les van a ir llegando las preguntas para que vayan contestando y así van a tener el certificado. Sin ningún tipo de temor, contéstenla. Ahora, al parecer, ya está, vos comentabas, Javier, que ya estaba en el link, está está visible cuando entran a la plataforma. De las clases anteriores, no de las De las preguntas. clases anteriores, obvio, Sí, de las sí, clases sí, sí, anteriores, sí. la semana pasada. Sí, Bueno, sí, sí. perfecto, eso lo Si vamos a entran por la chequear. página, tienen todo. Bueno, eso lo vamos a chequear. Igualmente vamos a mandar un email a todos los que estuvieron hoy, los que estuvieron la semana pasada. Sé que algunos no pudieron seguir por esos minutitos iniciales que tuvimos algunas dificultades, para mandarles también y seguir en contacto y que todos puedan participar en el último encuentro del miércoles que viene a las 19. Así que Ahí vamos bueno, a hablar un poco más de, ¿no? de la batalla final, fármacos, dieta, cirugía, todo junto. Va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, espectacular. Así que los esperamos a todos la semana que viene. Espero resolver mi tema de la cámara. No sé qué pasó, que acá se me... No nos molesta, no nos molesta que no Si no se verte. pierde nada, así que para el caso. Así que por mi parte, Javi, si querés cerrar, bueno, un abrazo a todos y por mi parte los esperamos la semana que viene a Darle las las 19. gracias, darle gracias a los expositores, fíjense en el chat la gente cómo les agradece. Así que nada, sobran las palabras. Les mando un saludo a todos. Muy bien. Bueno, Abrazos. chao, gracias. Adiós. Chao. Nos vemos.